Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Romanos. El día de hoy vamos a estudiar la palabra de Dios, Romanos capítulo 14, del versículo 1 hasta último, el versículo 23 voy a leer largamente. Espero que tengan paciencia conmigo. Voy a leer paso a paso. Del versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. El que come, no menospreciéis al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día no hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado
por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno, es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofrenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no es condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Hasta el versículo 23 he leído. Doy gracias al Señor porque cada noche nosotros estamos escudriñando la palabra de Dios, especialmente este libro Romanos. En aquel entonces Dios me daba y entendimiento poco a poco, ¿no? Es que después de predicar y antes de predicar, totalmente diferente sentido se queda en mi corazón. Por eso, cuando yo había presentado explicación de capítulo 12, 13, me queda así como entendimiento, ¿no? Pero sin pasar el capítulo 14, 15, 16, no me queda nada. Es decir, aunque yo leía, pero no me queda como claro. Por eso es muy importante, cada uno de los pastores tiene que intentar lo que está aprendiendo. No solamente una vez se escucha, sino también puede escuchar una vez más y luego intente hacer grabación y también predicación y explicación a otras personas. En aquel entonces se quedará más seguro en sus corazones. Doy gracias al Señor porque al leer este libro Romanos está explicando muchas cosas. Pero desde el capítulo 12, 13, 14, 15, entre 4 libros, puramente está explicando hacia la vida de creencia entre los salvos. Por eso mucha gente tenía duda, ¿no? Después de ser justificado, después de ser perdonado de todos sus pecados, la gente piensa que nosotros ya no podemos cumplir mandamiento de Dios, entonces podemos vivir libremente, así piensa. Pero no es así, porque leyendo esta palabra, ¿no?, está saliendo la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tiene que vivir? ¿Con qué corazón tiene que vivir? Por eso el capítulo 14 está hablando sobre comida. Puramente está hablando sobre comida. ¿Por qué? Comida es muy importante. Alguno come la carne de res. También alguno no come ninguna carne. Solamente come legumbre. También alguno puede comer pescado, pero alguno no come carne de cerdo. Entonces se discuten entre sí, como lo que está apareciendo, ¿no? Pero la enseñanza de esta palabra, ¿cómo no se explica? No tiene que juzgar a lo que come o no come. Significa que no es nada que necesario juzgar por comida. Una persona si puede comer la carne de cerdo, está bien.
déjelo para que coma. Aunque como grasa de cerdo no tan bueno, ¿no? Hoy en día yo estaba probando la carne de oveja, porque se vende en el mercado, como supermercado líder. Un pedazo yo probé, pero mi esposa no come, porque dice que sale gran olor, olor que no le gusta a ella. Ni quisiera estar cerca de mi plato donde yo comía, ¿no? Solamente yo tenía que comer solo. Entonces, ¿cómo yo puedo juzgar a la gente que no come? Y también, ¿cómo puedo juzgar a mí lo que yo como? Entre matrimonios si se discuten, entonces ya no puede vivir. Uno que le gusta comer, uno que no le gusta, se discuten, ya tiene que comprar, tiene que alquilar una casa ya. Que vaya y usted tiene que comer. Así me rechaza a mi esposa, entonces, ¿a dónde me voy? No tengo nada de plata. Entonces, por eso, entre dos están de acuerdo. Cuando yo quiero comer, entonces yo tengo que hacer cocina. Entonces, a mí me gusta hacer cocina, ¿no? A veces hace asado, a veces hace caldo, pero según mi punto de vista, la carne de oveja y caldo es muy saludable. Por eso, en el tiempo de Antiguo Testamento, ¿no? Entre los sacerdotes comían solamente la carne de oveja y cabra. Después de ofrendar al Señor, lo que sobra, ellos comieron. Entonces, yo estoy copiando como si fuera sacerdote, probando la carne de oveja. Para mí no sale nada de olor, solamente aroma, aroma de carne de oveja. También quiero probar la carne de cabra, ¿no? Todavía no he probado en Chile, pero no sé muy bien dónde vende. Creo que obispo Mario Méndez conoce dónde vende. Significa que en esta palabra está hablando el tema de eso. ¿Por qué necesario? Porque los romanos o los que viven en Roma no es como los judíos que estaban viviendo en Israel, en Jerusalén. Además, entre los gentiles que escucharon el evangelio recibieron la salvación. Por esa razón, ya probando sobre la regla para saber sobre positivo y negativo de comer. En aquel entonces, entre los judíos podrán decir que nosotros no podemos comer la carne de cerdo, como la carne de animal inmundo, nosotros no podemos comer. Así podría decir. Pero entre los gentiles nunca había tenido esta regla, solamente comían hasta carne de conejo y algunos comen también paloma, ¿no? Paloma. Y entre los peruanos comen paloma. Yo quisiera probar, pero en Sudamérica es muy difícil de probarlo. Ya, vamos a ver cómo está escrito así. El versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil de legumbres. Ya desde el principio está hablando, ¿no? Tiene que recibir a los que no tienen mucha fe. Recibiendo de primero la gente, alguna persona le gusta comer solamente legumbre, ya no tiene que juzgarlo, solamente déjelo. También alguno que quiere comer y carne de paloma, también tiene que dejar. Es una costumbre nada más. Significa que
no tiene que discutir por comida. Además, bebida, donde sale también, sale bebida, ¿no? Acá veamos así el versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Significa que alguna persona tuviera una regla para juzgar a los hermanos que recibieron la salvación. Cuando se discutan en aquel entonces se pierde al hermano. Entonces, después de recibir la salvación por causa de comida, bebida, si se discute y se juzgan, en aquel entonces alguno será tentado de Satanás. Ya no quiero compartir en el culto, yo no quiero congregar la iglesia por comida que me juzga, entonces yo no me gusta. Sí, pierde y pierde. Por eso, según la palabra de Dios, dice que en el reino de Dios no es que sobre comida, bebida, sino que, como dice, justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Así dice. Por eso lo más importante es, en el corazón de nosotros debería quedarse la justicia de Dios, paz, gozo, alegría, esperanza con Dios. Además, en esta palabra está hablando sobre el juicio que nosotros recibiremos, el juicio por medio de Jesucristo. Porque así dice el versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Es decir, que Jesucristo es juez verdadero para juzgar a los muertos, a los que viven. Significa que a los pecadores y a los justos. Por eso no tiene que olvidarse entre los justos salvos que hay el juicio por medio de Jesucristo. ¿Qué tipo de juicio nosotros tenemos que recibir? No para darle castigo eterno, sino que para distinguir sobre buena obra y mala obra, para dar premio, galardón, corona de gloria. Bueno, nosotros tenemos que tener este deseo. Un día yo tengo que presentar ante presencia de Dios. Un día yo tengo que recibir el juicio por medio de Jesucristo, que es mi Señor. Después de haber recibido la salvación, ¿cómo nosotros vivíamos ante presencia de Dios? Es muy importante. Porque si no hay nada del juicio, entonces la gente, ¿cómo va a pensar? Ya no tengo nada de pecado, entonces yo tengo que vivir según mi querer, según mi deseo, porque ya yo recibí la salvación. Así piensa. Pero eso es engaño de Satanás. Porque en esta palabra así nos enseña el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así dice. Todos. Cuando hayan presentado ante Jesucristo, confesarán
ante presencia de Jesucristo después de ser salvo, ¿qué es lo que había hecho hasta morir? Por eso, como dice el versículo 11, así dice: porque Cristo está vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Toda la gente incluye. No solamente los pecadores podrán confesar ante Dios acerca de sus pecados, sino también los justos, salvos, confesarán, doblando sus rodillas ante Jesucristo, confesarán ante Dios qué es lo que había vivido después de recibir la salvación. Por eso cada día nosotros no tenemos que olvidarnos este tiempo. Un día va a surgir, un día nosotros podemos presentar, un día nosotros podemos recibir el juicio de Jesucristo para controlar nuestra vida, para calmar nuestro deseo carnal, para ser guiado de la guía de Dios. Por tener estas palabras, nosotros podemos vivir con la guía del Señor, con la esperanza del Señor. Por eso nosotros no tenemos que pelear contra los hermanos justos por causa de comida, sino que nosotros solamente podemos aceptar a alguna persona que no tiene mucha fe. Por eso, como dice el versículo 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Es decir, que no tiene que poner la regla sobre comida, así dice. Si alguna persona dice, no tiene que comer, así tiene que comer, entonces cada uno tiene diferente característica y también cada uno diferente manera de comer. Pero por causa de comida no tiene que juzgar ni necesario pelear para que no se pierde. Así dice. El versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Por eso, en su mente piensa, la carne de cerdo es inmundo. Sí, es inmundo. ¿Por qué usted cree así? Algunos piensan que, la carne de cerdo es bueno para mi salud. Sí, está bien. ¿Ya? Es bueno para su salud. Significa que no tiene que poner nada de regla como igual que como la ley de Dios que sale Levítico capítulo 11, ¿no? Se divide dos grupos animales. Para ser limpio tiene que rumiar y también tiene que tener pezuña hendida. Las dos cosas tiene que tenerlo. Pero eso es el tiempo Antiguo Testamento. Pero en el tiempo Nuevo Testamento, es decir, que después de nacer nuestro Señor Jesucristo, ya no hay esta regla. Además, en el libro de Hechos capítulo 10, cuando presentó el ángel ante presencia de Pedro, decía, ¿no? Descendía como tesis y dentro de, ¿cómo se dice? Tesis, así dice, ¿no? Lienzo. Dentro del lienzo había quedado muchos animales inmundos. Salió la voz del cielo, como decía, Pedro, toma y come. Entonces Pedro decía que no, Señor, yo nunca había metido la carne inmunda en mi boca, así decía. Pero después de responder Pedro, ¿cómo dijo nuestro Dios? No diga más lo que había limpiado Dios.
No diga más inmundo, porque Dios había limpiado ya. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Tiene razón Dios o tiene razón Pedro? Dios dice que había limpiado ya. Había arreglado la regla. Por eso hoy en día ya nosotros no tenemos que discutir sobre comida. ¿Es bueno o malo? Es bueno. Cuando viaja a Bolivia, cerca del lago Titicaca, y ellos crean, como dice, un animal como tipo, ¿cómo se dice? Cuy, dice cuy. Cuy se ve como si fuera ratón, pero no es el ratón. Cuy es muy bueno. También la carne de cuy es muy bueno. Creo que no he probado nada yo, pero yo tengo anhelo de comer. A veces yo quiero criar cuy, pero en el campo. En Santiago no sirve, ¿no? Porque sale olor. Ya. Pero cuando yo he observado de YouTube, en aquel momento, ¿no? Entre los peruanos estaban criando cerca del lago Titicaca y en su casa estaba lleno de cuy. Casi junto estaba viviendo con cuy. Alguna casa ajena, como en el campo, así criaban. Pero al poner sobre plato, ¿no? Se ve como, la verdad que como ratón, porque en el restaurante sí o sí tiene que acompañar la cabeza, ¿no? Porque algunos dicen que ya si mata ratón y haciendo asado y luego presenta ese es cuy, entonces ya será engañado, ¿no? Por eso, para que se distingue la gente, ya acompaña entero. La cabeza y también sin cola, ¿no? Cuy ya no tiene cola. Ya significa que uno que come cuy, algunos se asustan. ¡Uy! Horrible ser humano, ¿cómo puede comer tal animal así? Piensa, ¿no? Pero así dice, uno que piensa algo inmundo, es inmundo, para usted es inmundo. Algo inmundo, ya es inmundo. Para una persona, no es inmundo, porque Dios dice que ya limpió todo, ya acepta todo limpio. Depende de su fe, así dice. Además, no tiene que juzgar a los que no tienen fe. Qué bueno, estas palabras que salen en el libro de Romanos, no solamente sale el pecado, el juicio, justicia y el evangelio, sino también desde Romanos capítulo 12 hasta 15 está lleno de explicación de nuestra vida, cómo nosotros podemos comer, cómo nosotros podemos andar. Acá sale, como dice el versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Por eso, ¿quién es maldito? El que está haciendo tropieza para que la gente que sea como caído del engaño de Satanás. Ya, el versículo 21, la verdad está explicando apóstol Pablo. Bueno es no comer carne, ni beber vino. La verdad que, como dice, no es bueno. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofrenda, o se debilite. Significa que si alguien para ganar a otra persona, a la persona que no le gusta que coma, entonces está bien, déjalo.
Alguna persona que no le gusta que beba de vino, entonces no tiene que tomarlo. ¿Para qué? Para que no sean complicados por comida, por bebida en Cristo Jesús. Además, nosotros no tomamos vino, ni alcohol, ni cigarrillo, ni cerveza, porque Dios no quiere que seamos como ebrios, ¿no? Tomando vino, presentando ante ustedes, y mi boca es ebria y saliendo boca. Hermanas, vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cómo sale? No sale bien nada. ¿Es cierto? Por eso Dios no quiere que nosotros tomamos nada de bebida, de alcohol. Ya, el versículo 22. Tienes tu fe, tela para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es muy importante, en sí mismo. Si alguien puede sentir, yo soy pecador, tú eres pecador. ¿Por qué? Por su conciencia está acusando. Yo soy justo. ¿Por qué? Yo confío en la sangre de Jesucristo. Depende de fe, la gente se distingue. Por eso Dios tanto quiere que nosotros tengamos la fe, como igual que Abraham. Abraham creyó en Dios. Su fe fue contada por justicia. Dios también en ese siglo quiere ver la fe de nosotros para que nosotros seamos justificados, santificados y perfectos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que hizo la redención eterna. El versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Por eso, entre los justos también hay pecado. ¿Qué tipo de pecado? No anda por la fe. Eso es. Andando por hipocresía, andando por su pensamiento, andando por su manera. Pues nosotros tenemos que aprovechar, confiar en la palabra del Señor. Por eso ya nosotros estamos asegurando sobre la salvación. Fuimos justificados, santificados y perfectos. Por eso nosotros tenemos que testificar. Aunque alguno puede decir, ¡ay, Pastor Roberto Díaz! Me parece que usted está hablando un poco largo y nunca había dicho así. No importa. ¿Alguien me juzga? ¿Alguien le juzga a Roberto Díaz? No se preocupe. Delante de Dios, ¿quién es perfecto? El que acepta la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es perfecto. El de hoy hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos llama en este lugar para que escuchemos la palabra de Dios. Leyendo este libro de Romanos sale la justicia de Dios por medio del Evangelio, por fe y para fe. Por eso dice que más el justo vivirá por la fe. Dios hizo todas las cosas para que andemos conforme a su voluntad por la fe, Señor. También el día nosotros hemos escuchado que no debería pelear ni juzgar contra los hermanos espiritualmente. ¿Para qué? Para que no sea perdido del hermano espiritual, sino que nosotros podemos aceptar, abrazar, para que andemos por la fe, Señor. Por eso nosotros no tenemos que tener nada de regla sobre comida. También nosotros tenemos que andar por la fe. Sin fe solamente va a llegar discusión, pelea.
Por eso nosotros podemos agradecer al Señor cada noche. En misma hora nosotros estamos uniendo con corazón. Mientras tanto que estamos aprendiendo la palabra del Señor, el Espíritu Santo del Señor nos enseñaba. Y también el de hoy nos enseñó. Gracias, Señor, por haber dado este vínculo, esta relación con los pastores. Espero que el Señor bendiga a todos los pastores, colegas que están participando en este estudio bíblico. Gracias, Señor, y que sean glorificados, honrados por nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos el día de hoy.